tengo dos amigos acá. Estoy junto a Israel Quino, a quien le digo muchas gracias, abogado constitucionalista. Gracias por estar acá. Nos va a ayudar a esclarecer un tema periodístico, pero que tiene que ver con las normas también en el país. Bienvenido, Israel. Muy buen día, estimada Claudia. Agradecido por la invitación. Un cordial saludo también a José Luis. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta la montaña. José Luis Exeni, columnista, lo más lindo que tiene es que es columnista de La Razón, comunicador. José Luis Exeni tiene una larga formación, ha hecho un doctorado en México, un postdoctorado en Portugal, muy ligado a Boaventura de Sousa. Gracias por las traducciones, gracias por ser columnista, gracias por las colaboraciones, gracias por la amistad, gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto aquí subir a la montaña y con este sol tan lindo para hablar de un tema crítico que nos preocupa como medios y como periodistas, y es qué tipo de periodismo estamos haciendo y si cumplimos o no nuestros códigos éticos. Saludo también a Israel. Bueno, les cuento lo que ha sucedido en estas últimas horas, para que a partir de ahí primero vamos a dar un contexto y luego vamos al caso. Lo que no queremos es agarrar un caso y caerle, no. Lo que queremos es hablar del oficio periodístico, de lo que la sociedad puede hacer para tener mejores medios, mejores periodistas, a raíz de un caso. Este caso sí está fresco. Ayer, de hecho, gracias a un tuit suyo, hemos podido informarnos, enterarnos. Resulta que el Tribunal Nacional de Ética Periodística falló en contra de la periodista Amalia Pando por una denuncia que involucró al hijo del presidente Luis Arce. Tenemos ahí el dato. El 30 de enero, Amalia Pando lanzó una denuncia en su programa, en la que el hijo del presidente Arce estaba involucrado. Esto dice el título: la negociación secreta del hijo de Arce con Venezuela, según refiere la información que remite el tribunal en los antecedentes del caso. El 18 de marzo, Arce presenta la denuncia contra Amalia Pando y 6 días fue admitida por el Tribunal Nacional de Ética Periodística, ¿no? Después de 6 días, que es lo que procede. Según Amalia Pando, el hijo del mandatario negoció en Caracas, a nombre del Estado, la entrega de la planta productora de urea y sus derivados a un país extranjero. Y luego hablamos de la resolución que establece que la periodista ha brindado información inexacta y no veraz, difunde información imprecisa, no respeta el principio de igualdad periodística, no diferenció la información de opinión, tuvo, o más bien no tuvo fuentes idóneas y difundió información falsa y tendenciosa, además de acudir al sensacionalismo. Este es el caso, pero yo reitero, la idea no es solamente hablar de este caso. Este caso es un pretexto para establecer un diálogo sobre qué mecanismos tenemos de regulación o no, y por eso he invitado a José Luis Exeni. Vamos a mezclar las visiones del abogado y del comunicador. José Luis, ¿cuál es tu primer rayado de cancha para nuestros amigos y amigas? ¿Qué mecanismos tenemos? ¿De qué hay que hablar esencialmente en este caso? Desde hace muchísimo tiempo hay un falso debate entre autorregulación versus regulación, ¿no? Yo creo que no son excluyentes. Yo creo que en una democracia deben haber normas que regulen el trabajo de los medios, por supuesto respetando plenamente los principios, en especial la libertad de expresión, pero sobre todo yo soy un convencido de los mecanismos de autorregulación. Tenemos una norma, ¿no? Tenemos que es la ley de imprenta. Tenemos una norma que es la ley de imprenta, hay otras normas que rigen el trabajo de los medios. Está pendiente una discusión partiendo del oficio sobre quizás una norma. Yo no le tengo miedo a la regulación, pero sí creo más en la autorregulación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la regulación y la autorregulación? La regulación tiene que ver con normas, alguna legislación, alguna norma que tiene carácter obligante, ¿no? Ya lo podrá aclarar mejor nuestro invitado especialista. Y la autorregulación tiene que ver con principios que asume el propio gremio hacia adentro,
y que tienen que ver con códigos deontológicos, códigos de ética. No son obligantes, no son O un vinculantes. propio medio, ¿no es cierto? O un propio medio, alguna o asociación de periodistas o Asociación Nacional de la Prensa. Entonces, la diferencia básicamente es esto, ¿no? Es la diferencia entre la ley y la ética, ¿no? La ley que es obligante y la ética que es algo que deberíamos cumplir, pero no hay una sanción, por ejemplo, o una forma de obligar a que se cumpla ante un incumplimiento, como en este caso. Ujú. A ver, vamos con Israel. ¿Qué es lo que nos dice la ley de lo más grande a lo más específico? De lo más grande empezaríamos entonces, Claudia, con tratados internacionales en materia de derechos humanos. Luego tenemos nuestra Constitución, el 106 y el 107, donde establecen cuando menos 12 disposiciones normativas y una reserva legal. 8 derechos, 2 principios, una cláusula de conciencia y una disposición respecto a la autorregulación que señalaba José Luis, que creo yo que es necesario en virtud a ese desarrollo legislativo que debemos tener en el país respecto al ejercicio de los derechos a la información y a la comunicación. Lo tienen las regiones, lo tiene Perú, lo tiene Chile, Colombia, Costa Rica, lo ha desarrollado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la opinión consultiva 06/87 en razón inclusive del derecho de réplica y rectificación, esto a partir de la ausencia de mecanismos de autorregulación en el momento en el que en el ejercicio de la libertad de prensa o la libertad de expresión se genera un daño a un derecho humano, a un derecho fundamental. Hay legislaciones en la región y también en el mundo que no tienen un mecanismo de respuesta, de rectificación a esa afectación. La Constitución en Bolivia nos ampara, nos desglosa elementos necesarios para generar una ley. Es el paraguas más importante. El más importante, ¿verdad? y que debemos, ¿no?, en virtud a nuestro ordenamiento jurídico, legislar. Hay un miedo de parte del poder político de generar una ley de comunicación, pero lo necesitamos. Tenemos una Constitución que, si bien se puede cumplir por otros mecanismos, necesitamos un mecanismo de legislación para optimizar el ejercicio profesional del periodismo en Bolivia. Ujú. ¿Qué ha sucedido en este caso? Yo daba a Israel una primera información sobre este fallo del Tribunal Nacional de Ética Periodística en contra de la periodista Amalia Pando. ¿Nos puede dar usted el contexto específico? Y a partir de aquí vamos a ir desarrollando el diálogo. Claro que sí, difunde la señora Pando en su programa una información respecto a una presunta negociación, ¿no?, en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, donde aparentemente estaría involucrado el hijo del presidente. Ujú. A raíz de esto, el afectado, ¿no?, el señor Arce, hijo, pues activa una denuncia ante el Tribunal Nacional de Ética el 24 de marzo, admiten esta denuncia porque también existe un mecanismo al respecto, y hasta 6 días después, el 30, la señora Amalia Pando descarga su responsabilidad. Entre muchas observaciones a partir del procesamiento de esa información, del cargo y del descargo, el Tribunal Nacional de Ética identifica 7 vulneraciones, entre el incumplimiento a 4 deberes del Código Nacional, pero además 2 restricciones, que me parece lo más grave, porque entre las restricciones están, Claudia, el haber difundido información falsa, pero además la restricción 2 del Código de Ética, que dice ingresar en sensacionalismo. Esto es faltar al proceso de información. Le exige además a la señora Pando rectifique esa información porque ha sido una información falsa, y entre los deberes incumplidos se ha identificado la falta de veracidad, ha confundido opinión con información y, bueno, entre sus disposiciones resolutivas, que no son sanciones, ¿no?, son exhortaciones en el margen de la ética, deriva esto en una solicitud a la señora Pando, en cumplimiento a las normas estas de autorregulación, a rectificar la información falsa que difundió. Dicho de otro modo, el hijo del presidente Luis Arce Catacora le ganó un caso, ¿no?, dentro del Tribunal Nacional de Ética a la señora María Pando.
¿De quiénes depende este tribunal? Creo que hay que subrayarlo también. Eso es importante. El Tribunal Nacional de Ética está conformado por el propio gremio periodístico, no depende siquiera de una empresa o de una entidad pública o de una actividad privada. Lo componen las entidades colegiadas del periodismo en Bolivia y son personalidades reconocidas que componen este alto tribunal. De hecho, quiero recordar a nuestra colega Sandra Aliaga, que ha formado parte de este tribunal y ha hecho un excelente trabajo siempre en todos los casos. El tribunal resolvió, reitero, este Tribunal Nacional de Ética Periodística resolvió que la periodista Amalia Pando debe observar, resaltamos algunos pedazos, su trabajo periodístico, la exigencia ética de veracidad y de contextualización de los hechos, además de considerar el equilibrio informativo, el respeto a la diferenciación entre opinión e información, y se insta a la periodista a presentar una disculpa, y aquí voy a citar un pedacito. Dentro del alcance no punitivo, sino ético del tribunal, la periodista Amalia Pando Vega, y bajo el artículo 25, numeral 1 de su reglamento de funcionamiento, deberá rectificar mediante el derecho a réplica la nota periodística publicada con las aclaraciones pertinentes o formulando las disculpas del caso. Establece este fallo, que ha sido firmado por el presidente José Luis Aguirre, que ha sido mi profesor, no sé si tú y yo, José Luis Aguirre ha sido nuestro profesor, la secretaria general Gabriela Orozco, colega nuestra, y el vocal Carlos Toranzo, que no es periodista, pero forma parte de este tribunal. Bueno, a este caso ya ha respondido Amalia Pando. No sé si han visto la respuesta de Amalia Pando. Vamos a tratar de ubicarla. Ahí está: te espero para la réplica, donde y cuando quieras. Ahí está, Amalia Pando ha publicado este texto: te espero para la réplica, donde y cuando quieras. Con este motivo sería bueno que aparezcas, porque estás borrado, ya no tienes ni cuenta en el Facebook, en el internet no se te encuentra, no hay ni la sombra de una foto tuya. En las páginas oficiales de YPFB borraron todo rastro tuyo. La réplica es un derecho tuyo al que yo no puedo obligarte. Es más, nunca me llamaste para pedírmelo. Yo hubiera estado encantada y lo estaré si sales de donde te escondiste. En la nota más leída de la temporada, que puedes revisar al final de estos párrafos, todo lo que se afirma es verdad. Reconozco que no llegaste al descaro de negar su contenido, salvo la mención de que firmaste licitaciones, hecho que digo de pasada como prueba de que trabajabas en la empresa estatal. La nota por error de omisión no publica la prueba de ello y pensaste que no la tenía. Estas licitaciones y su documentación hasta hace poco estaban publicadas en la web de YPFB, pero las borraron. Me viene a la mente esa pegajosa canción de Bronco: que no quede huella, que no quede huella. Como yo también la conozco, la canto, ya que cantó el diputado, voy a cantar yo también. Pero aquí está: se te olvidó borrar esta y la encontré. Entonces, ¿quién miente? ¿Vos o yo? ¿Quién debe, un poquito más arriba, por favor? ¿Quién debe disculparse? ¿Vos o yo? Dice la periodista Amalia Pando, y adjunta este documento de YPFB. Ahí está. Voy a aprovechar que tengo la palabra para mostrarles, a propósito de esto, para que hablemos de otro caso también. Tengo un caso que ha ocurrido en Caracol. Por favor, vamos a ir al tweet de un caso de Noticias Caracol. Desde Noticias Caracol, este es otro caso, no se mareen. Desde Noticias Caracol ofrecemos excusas a todos los televidentes y a las personas afectadas por un error en la cobertura del caso Hugo Carvajal. Les explicamos lo ocurrido y ratificamos nuestro compromiso de llevarles información transparente y veraz, como siempre ha sido. ¿Podemos ir al video, por favor? El día de ayer, 21 de abril, en la emisión del Noticiero del Mediodía, registramos una noticia sobre la supuesta declaración en España del exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal ante una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Según nos lo reportó una periodista que presta sus servicios a la Alianza Informativa Latinoamericana, de la que hace parte Noticias Caracol, aseguramos de buena fe, basados en su información, ya que ella se encontraba en el lugar de los hechos, que la diligencia se realizó. La noticia registrada nunca ocurrió.
Desde Noticias Caracol ofrecemos excusas a todos nuestros televidentes y a las personas afectadas con esta información errónea. Este hecho, excepcional en nuestras coberturas diarias, nos lleva a redoblar esfuerzos en el control de la información que les compartimos antes de ser emitida para seguir garantizando la veracidad y transparencia que nos caracteriza. Como medio de comunicación, somos conscientes de nuestra responsabilidad de transmitir la información con absoluta veracidad, como lo hemos hecho durante estos más de 50 años. En mi nombre, como cabeza del equipo periodístico de Noticias Caracol, quiero de nuevo ofrecer excusas y ratificar nuestro compromiso de llevarles a ustedes la información oportuna, seria y veraz, como ese ha sido nuestra manera de actuar. Ante un debate sobre una información imprecisa, tenemos estas dos respuestas, una la de este colega y la otra de Amalia Pando, que o realmente está segura de lo que ha difundido y se va a cargar, por supuesto, la fuente, pero también al Tribunal de Ética, o José Luis. Primero quisiera destacar que tengamos un Tribunal Nacional de Ética Periodística, creo que eso es muy valioso, que funcione, ¿no? Que esté constituido, que funcione. Entiendo que en estos meses ya ha emitido 5 resoluciones en lo que va del año, y eso es muy importante. Con y que vaya rápido, ¿no? Con arreglo a un Código Nacional de Ética Periodística, este caso lo ha atendido de manera muy eficaz, muy rápida en todas sus diligencias, entonces es lo primero que quisiera destacar. Entonces ayer cuando vi la resolución dije, qué bueno que los periodistas tenemos un código de ética y un tribunal de ética y que plantee las cosas de esta manera, aunque luego veremos la resolución misma, que me parece que es un poco floja, pero que determine que se ha vulnerado el código de ética. Claramente el Tribunal de Ética señala que Amalia Pando ha vulnerado 4 principios, ellos hablan de exigencias, ¿no? El principio de veracidad, que sin el cual no deberíamos hacer periodismo, ya lo han mencionado ustedes, el principio de contextualización de los hechos, el principio de equilibrio informativo y el principio de diferencia entre información y opinión. No se me ocurre pensar en un periodismo de calidad o en un periodismo, para decirlo menos, sin cumplir estos 4 principios. Según esta resolución del Código de Ética, la periodista Amalia Pando los ha vulnerado los 4 principios. El tema es, y esta mañana cuando leí la respuesta dije, qué pena que ese Tribunal de Ética haga su trabajo y que sea papel mojado. O sea, no tiene ninguna relevancia si es que la persona que debería, no es solo el derecho a réplica, es la rectificación, que es la primera responsabilidad del periodista, como lo ha hecho Caracol en este caso. La rectificación, el derecho a réplica y cuando corresponda, dice el Código de Ética, pedir disculpas. Amalia no ha hecho nada de eso, sale y ataca y exige. Se ratifica. Se ratifica. Por eso digo, o está absolutamente seguro y se va a cargar el tribunal encima. Lo que pasa es que se ratifica con otras cosas. Las 2 cosas que señala la resolución de que este señor Arce habría negociado a nombre del Estado la entrega de la planta productora de urea y sus derivados a un país extranjero, Amalia Pando no rebate esa falsedad en sus pruebas de descargo, o que el viaje que hizo a Venezuela, que sí está verificado, fue para negociar la posibilidad de entregar a la Estatal Petroquímica de Venezuela la administración y la comercialización de la planta de urea de Bulo Bulo. No, Amalia no tiene información para verificar esto, sale con otra cosa. Pero bueno, el problema es que si es que esa es la reacción de quien vulnera el Código de Ética y es objeto de una resolución del tribunal, no es sanción, pero digamos sanción moral, diciéndole usted se equivocó, vulneró estos artículos del Código de Ética y corresponde que rectifique, que dé el derecho a réplica si es que la parte afectada sí lo decide, pero por lo menos tiene que rectificar y emitir una disculpa o una excusa. La periodista Amalia no hace eso. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿sirve el Tribunal de Ética? ¿Sirven sus resoluciones? Yo creo que sí, son valiosas en sí mismas. Pero ¿qué hacemos ante este tipo de respuestas? Amalia niega de un plumazo el trabajo del Código de Ética. Dice, se equivocaron, debieron mandarle la resolución al señor Arce, no a mí. Entonces, eso nos está poniendo en el tapete efectivamente qué estamos haciendo en términos de autorregulación. O sea, yo digo, la autorregulación es muy valiosa, a veces no solo para evitar la regulación, sino para garantizar que hacemos bien nuestro trabajo, pero ojalá que la autorregulación no se convierta en una coartada para que no hagamos bien nuestro trabajo, ¿no? Sí, y en el otro extremo está, no se olviden, también otro tipo de excesos, como es
proceso iniciado contra un periodista de La Razón, Ricardo Aguilar, que en paz descanse, nuestro compañero, y contra mí, un proceso que llevaba el título de traición a la patria por un artículo, sí, que escribió Ricardo Aguilar, que en paz descanse, en El Animal Político, sobre la demanda, en fin, y pidieron fuente que obviamente no dimos, y nos iniciaron un proceso. El entonces procurador Héctor Arce Saconeta, y uno termina ahí en la justicia ordinaria por traición a la patria, que esto pasó por trabajo impecable de nuestro equipo de abogados penalistas, luego pasó donde tenía que haber comenzado, que es en este tribunal. Entonces, agarrarnos a los periodistas ahí en la justicia ordinaria por traición a la patria, pues yo prefiero esto y que lo debatamos y que lo discutamos. Pero no sé si quiere añadir algo más, Israel. No, ha sido un exabrupto jurídico el proceso a La Razón por el caso de la demanda marítima, yo lo recuerdo muy bien. Y cualquier juez o operador de justicia que quiera conocer una causa de procesamiento a un periodista por el ejercicio de libertad de expresión tiene que ir vía tribunal. No tienen competencia para procesar a un periodista en el ejercicio periodístico cuando ejerce la libertad de expresión. Ahora bien, el periodista está obligado también, en tanto y cuanto equivoque ese mecanismo, a activar la réplica de rectificación. La Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14, nos dice derecho de réplica y rectificación, y hay que hacerlo prevalecer. Entonces, creo yo que necesitamos, Claudia, en Bolivia, una legislación necesaria, ¿no?, para pasar de la autorregulación a la regulación, porque no está existiendo un mecanismo jurídico veraz, verídico, un mecanismo eficaz más bien, para hacer prevalecer, por ejemplo, que a título de libertad de expresión se atente un derecho humano, el honor de las personas, ¿no? El derecho al honor también está resguardado en la Constitución. Libertad de expresión no es libertinaje de expresión. Y esos mecanismos que van desde la autorregulación nos están mostrando, con esa respuesta todavía desafiante de la señora Pando, abismalmente diferente a lo que dicen los señores de Caracol cuando reconocen, expresan una disculpa, además porque se equivocaron, ¿no? Deberá ir en ese entendido, porque dañar la honorabilidad, dañar un derecho humano, ¿cómo debe repararse el daño al derecho al honor? No existe ese mecanismo, hay un vacío en este momento, ¿no? Además del ejemplo de La Razón, Claudia, hace unas semanas el procesamiento de un funcionario público que por hacer memes se le hace un proceso penal en la AJAM, ¿no?, por acoso, delitos que tienen que ver con... ¿Qué es la AJAM, por sí, favor? la Autoridad Jurisdiccional Minera, ¿no? Y tiene justamente a uno de sus funcionarios procesados, todavía encarcelado, ¿no?, por hacer memes, ¿no? Entonces, creo yo que no corresponde esa vía que el poder instrumentaliza, y lamentablemente operadores de justicia, evitando haciéndose a un lado del contenido de la Constitución, continúan operando al respecto. Esto no debe ocurrir. Por ello, la sentida necesidad en Bolivia. Necesitamos generar el desarrollo legislativo debido para evitar estas falencias, estos exabruptos jurídicos, y resguardar este derecho que además es una garantía democrática, la libertad de expresión. De hecho, se ha discutido mucho en otros países cercanos. En Ecuador, por ejemplo, ha sido muy criticado el expresidente Rafael Correa por la ley de medios, y es un poco el temor que tenemos como periodistas o medios de que los gobiernos de turno establezcan leyes que persigan, pero creo que ahí hay que establecer un equilibrio, porque no podemos andar por la vida soltando cualquier cosa, pero tampoco ningún gobierno de turno puede andar persiguiéndonos. ¿Cómo encontramos ese equilibrio, José Luis? Ya llevamos décadas, yo decía al principio del debate, de este debate. Yo creo que lo fundamental en el marco de los derechos que garantiza la Constitución, que son derechos a la comunicación y a la información, que son de la ciudadanía, no son derechos solo del periodista, sino de la ciudadanía, debemos encontrar mecanismos de regulación que garanticen esos derechos. Eso no tiene, por supuesto, absolutamente nada que ver con leyes mordaza o leyes que penalicen el ejercicio periodístico o quieran coartar o limitar la libertad de expresión. Son dos cosas, son dos mundos, ¿no? Y cualquier intento de cualquier gobierno, de cualquier poder, por limitar la libertad de expresión, por imponer una ley mordaza, por supuesto la vamos a rechazar sin
No puedo sin ningún pero. evitar ¿no? mencionar a esta periodista que de hecho trabajó con Amalia Pando, nuestra colega, y fue ministra Lizárraga. Roxana Lizárraga, Ajá. ministra de Comunicación, que en su momento fueron muy polémicas sus declaraciones sobre periodistas que Sediciosos. incurran en la sedición y van a ser, sabe Dios, penalizados con qué mecanismos, ¿no? Creo que ahí está el peligro. Sí, es la primera Más una declaración. colega que había trabajado, La primera ¿no? declaración que hizo la colega de Amalia Pando cuando fue ministra fue eso, los voy a perseguir por sedición a los periodistas, ¿no? Y creo que no es eso. Cuando hablamos de garantizar los derechos a la comunicación e información, no estamos hablando de eso, sino de preservar que la ciudadanía tenga derecho a recibir información, tenga derecho a comunicar, tenga derecho a mecanismos de transparencia, acceso a la información, todos esos derechos que están reconocidos en la Constitución, en nuestra Constitución. Y además de eso, por supuesto, habrá que seguir apostando muy fuerte por los mecanismos de autorregulación como este. Pero otra vez planteo el desafío de discutirlos. Si es que tenemos una resolución del Tribunal de Ética que no se cumple y vamos a la siguiente, hace poco hubo una resolución también me pareció muy valiosa contra un periodista de ATV que había amenazado la dignidad de Nancy Bacaflor. Decía, tiene que rectificar y disculparse. No sé si lo ha hecho porque tampoco creo que hay mecanismos de que hagan seguimiento a estas resoluciones, o no los conozco. Pero primero, hacer seguimiento, ¿se cumplen estas resoluciones? Yo sé que no son punitivas, pero se cumplen. Segundo, ¿qué pasa si no se cumplen? Si el tribunal dice, usted tiene que rectificar, da derecho a réplica y si corresponde disculparse, el periodista, no, se equivocaron, tribunal, ustedes jamás debieron sacar esto, que tienen que disculparse es aunque yo ataqué. Por supuesto no voy a pedir disculpas y que venga y a ver, veremos si rectifica. ¿Qué hacemos frente a eso? No, yo creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos los medios y los periodistas de evaluar nuestros propios códigos de autorregulación, nuestros propios mecanismos de ética, y para que funcionen, para que sean eficaces, para que garantice que nuestro oficio se apeguen, si no a una ley, por lo menos a un código de ética, es lo mínimo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, me parece que es un problema serio, no solo para el periodismo, sino también para los derechos a la comunicación e información y por supuesto para la democracia.